Hola, estamos para compartir Sil Romero. Y Pato Brusa. Hoy desde Córdoba, Argentina, está con nosotras Daniel Gambarte, instructor, formador y precursor de la enseñanza de descodificación biológica en Latinoamérica. Hola, Daniel, gracias por este encuentro. Un gusto que estés con nosotras. Igualmente para mí, con muchísimo placer. Así que para lo que ustedes quieran y deseen, estoy aquí para prestar el servicio, como digo siempre. Qué lindo. Daniel, ¿qué es esto del vínculo entre, qué es esto que hay que descodificar cuando, cuando hay un síntoma y vos nos aclararás si siempre es a partir de un síntoma o no? Bueno, en realidad pienso que no todo hay que descodificar, solamente aquellas cosas que sí tienen una utilidad para la supervivencia. Habitualmente suelen siempre haber algunas personas que quieren descodificar, por ejemplo, un gran enojo. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, yo les digo, ¿para qué? Si ese enojo es lo que te permite realmente expresarte en tu máxima expresión, valga la redundancia, como artista, por ejemplo, como una buena cantante, como un buen bailarín, si no fuera por ese enojo en relación con tu madre, por ejemplo, quizás hoy no estarías siéndole útil, ¿no es cierto?, a mucha gente y sobre todo a uno mismo en relación con la supervivencia de uno mismo. Entonces, pienso que no todo hay que descodificar, pero sí cuando un síntoma, digamos, aqueja, cuando un síntoma resulta un tanto incómodo o de pronto esa dolencia logra realmente desvalorizar mucho a esa persona, entonces sí, es conveniente descodificar, digamos, algún síntoma o enfermedad. En estos momentos que estamos viviendo desde este 2020, yo tengo, no sé si es una fantasía que se me ocurre a mí, digo, ¿se puede descodificar este síntoma? No sé si es de miedo, porque mucha parte de la población le dio miedo, ¿no es cierto? Este COVID o como se llame. ¿Se puede descodificar en masa el planeta? Vos decís, disculpame que te tutee, vos Sí, decís desde el 2020 hasta ahora, ¿no es cierto? sí. Claro, exacto. En realidad, claro que sí, porque existe la toma de conciencia sobre esos miedos masivos. Esto que afecta a la masa crítica siempre está en relación con la comunicación. Si no fuera por los medios de comunicación oficiales, no existiría alerta mundial. El alerta siempre se da a través de los medios de comunicación, como siempre ha sucedido en todas las epidemias y o las pandemias en el mundo. Recuerdo, digamos, no porque estuve ahí, sino por la información, Sí. la gripe española, por ejemplo, cuando hubo muchísimas muchísimas personas que fallecieron en aquel momento de la gripe española. En realidad, no es que la gripe se había generado en la masa crítica por España precisamente, ¿no? Sino que España fue realmente el nexo importante en el mundo de la comunicación, porque a través de España todos se enteraron de que se estaba en guerra. De hecho, por esos momentos no era conveniente decir que uno estaba en guerra. Entonces, porque había muchos secretos en ese momento, sobre todo cuando había cuestiones geopolíticas. Y en este caso, cuando España por primera vez decide informar a toda la gente con respecto a lo que estaba sucediendo allá por el año 1917, que fue, digamos, la Primera Guerra Mundial, nadie sabía lo que estaba pasando, pero sí a nivel del inconsciente colectivo, a través de esa masa crítica, sí que se percibía que había un conflicto, ¿no es cierto? Un miedo masivo que estaba ya a nivel subconsciente colectivo. Pero cuando España decide informar con respecto a lo que realmente estaba sucediendo en ese momento, todos dispararon en masa lo que se dice la fase de restitución de los tejidos, la fase reparativa, la fase de autocuración, porque cuando ya pasa la tormenta de no saber qué es lo que está pasando, cuando vos sabés qué es lo que pasa y te enterás, baja el estrés. Entonces esa tensión inconsciente que hubo durante muchísimo tiempo en la gente, cesó, mermó, gracias a que España dijo realmente lo que estaba pasando. Entonces,
afectó a gran parte de la población mundial. Murieron muchísimas personas, se calcula que 40.000, pero otros dicen más de 100.000 personas en el mundo. Pero no va a ser precisamente por el contagio como nosotros lo conocemos, Claro. sino por los conflictos, ¿no es cierto? Porque bajó el estrés. Exacto. Daniel, ¿y Exactamente. entonces qué nos espera? Bueno, yo digo que todo esto es cíclico, como ya ha sucedido en épocas anteriores, recordarán ustedes con el tema de la gripe aviar, la gripe Sí, porcina, cómo se insistía en forma mediática con ese tema. Después de un tiempo ya nadie más habló de la gripe aviar ni de la gripe porcina. Pasó a la historia después del escándalo que se armó en la OMS. Se han hecho documentales de eso, inclusive se destapó la olla, como quien dice, hablando en criollo, de todos los negociados que tenía la OMS con las industrias químicas y las farmacéuticas. Tiraron el llamador, que fue la gripe aviar y la gripe porcina, mucha gente creyó, se alertó a través del miedo, y obviamente cuando hay un cierto estrés masivo, cuando uno se relaja de los conflictos de la tormenta que pasa, aparecen las inflamaciones, los dolores, los estados febriles, las gripas, las neumonías, todo aparece después que baja el estrés. Daniel, en estos tiempos, ¿qué es lo que vos como biodescodificador, qué es lo que más estás viendo? ¿Por qué llega la gente a vos? Bueno, en realidad la gente llega a los seminarios y también a las consultas, pero no específicamente por este tema, porque de alguna manera la gente que se acerca en forma sincrónica es afín, digamos, ya anticipadamente a estos conocimientos. Entonces, las personas que se acercan no vienen habitualmente con estos temas. Sí que hay personas que por falta de conocimiento o de sentido común, vamos a decir mejor, vienen con mucho estrés y miedo, ¿no es cierto?, con respecto al tema de lo que pasa a nivel mundial. Pero la persona es lo suficientemente consciente como para poder hacer la relación exacta, digamos, y precisa de cómo un conflicto de miedo específico afecta a un órgano preciso. Entonces, de momento que la persona le estás diciendo algo que es una verdad implícita en la biología y en la conciencia, la persona se relaja inmediatamente cuando uno le da este conocimiento. Entonces, como que no se insiste mucho en el tema, salvo en algunas personas que por ahí no tienen estos conocimientos, que son personas que no llegan, digamos, ¿verdad? O que escuchan, digamos así, muy por afuera todo este conocimiento. Pero yo pienso que como todo es cíclico, tarde o temprano sale a la superficie la conciencia, y como todo es cíclico, vuelvo a repetir, esto es un ciclo más. Entonces, han existido muchos miedos de la humanidad por diferentes tipos de acontecimientos que han sucedido en el mundo. Estos son los más significativos, por supuesto, pero porque ¿quién lo hace significativo? Los medios de comunicación. Sí, Esa es la clave de todo. sí. ¿Hay alguna forma como de un automonitoreo, alguna forma sencilla Pregunta. claro, alguna pregunta para hacernos como para situarnos en nosotros mismos? Desde tu mirada, ¿no? Para situarnos, por ejemplo, ¿en qué sentido? ¿De la conciencia o en qué Claro. sentido? Bueno, yo siempre digo que todo se trata de la supervivencia. Yo creo que cuando nosotros tomamos conciencia de cuáles son nuestras necesidades para sobrevivir y las llevamos a la conciencia, es mucho más fácil poder centrarnos, como vos decís, poder ubicarnos en tiempo y en espacio. Pero hay que conocer estas necesidades, que son necesidades que las podemos observar claramente en la forma cotidiana. Necesidad de alimentarse y no poder, necesidad de reproducirse y no poder, necesidad de valorizarse y no poder, necesidad de identificarse y no poder, necesidad de defender el territorio primitivo y no poder, necesidad de comunicarse y no poder, necesidad de pertenecer a un grupo y no poder. Todo eso que es insatisfecho provoca estrés. Y si hay estrés, hay una demanda psicobiológica que es la enfermedad y o algún comportamiento que también nos salva la vida, como podrían ser las constelaciones
esquizofrénicas que también tienen un sentido biológico de supervivencia y que sirve para que nosotros tengamos una chance de poder sobrevivir más tiempo hasta resolver realmente el conflicto biológico. La autorreferencia que puede tener una persona para poder, digamos, vivir una vida en paz, a pleno, en felicidad, satisfacer sus necesidades, es tomar conciencia de cuáles son las necesidades básicas que venimos a resolver a este mundo. Una vez que resolvemos ese problema, entonces sí, tenemos más tiempo para poder hurgar un poco en nuestra conciencia, poder adquirir conocimientos, pero si tenemos que alimentar a nuestros hijos, no tenemos tiempo de poder leer un libro, no tenemos tiempo de investigar, de explorar, entonces estamos sujetos consciente e inconscientemente a la supervivencia. Entonces tenemos que salir primero de esa base de la pirámide para, ¿y cómo se sale? Con la conciencia, porque hay unos programas o programitas que tenemos los seres humanos que muchas veces nos hacen creer que nosotros no tenemos un potencial o nos hace creer que nosotros no tenemos ese diamante o esos programas ancestrales que son, digamos, adquiridos, nos ponen en una situación en la que nos bloquea la vida muchas veces. Entonces, todos son obviamente programaciones inconscientes de lazos familiares y sociales y culturales, pero para poder referenciarnos nosotros mismos a nosotros mismos, debemos de observar cómo es nuestra supervivencia, ¿cierto? Hacías una pregunta leyendo tu Instagram que dice, ¿qué vas a hacer cuando te cures? No uso mucho el Instagram, te comento. No, pero Recién me ahora, pareció como que uno a veces pone esa excusa, ¿viste? O cuando tenga plata voy a hacer esto, cuando Claro. tenga novio, cuando... Patearla. Claro. Y entonces, Claro. y me llamó eso, porque digo, ¿qué pasa al que se aferra a una enfermedad, a algún tipo de conflicto biológico, digamos? Claro, la frase que harás cuando te cures lleva implícita la acción en sí misma, ¿no? Es decir, ya el hecho de centrarme en qué voy a hacer cuando yo pase este periodo de reparación o de autocuración, es importante porque es la finalidad. Después de todo ser humano tiene que tener una finalidad. Y si es concreta, mucho mejor. Hay una frase que dice, el ser humano está obligado a buscar lo que desea, pero inconscientemente a vivir lo que rechaza. Entonces, es la polaridad, ¿verdad? Venimos a conocer la ley de polaridad. En lo bueno hay algo malo, en lo malo hay algo bueno, padre, madre, calor, frío, lluvia, tierra. Entonces, venimos a conocer la ley de polaridad. Estamos constantemente polarizando porque venimos exactamente a eso, ¿no? Desde el primer momento que nacemos, percibo que la primera emoción que tenemos cuando nacemos es la duda. Entramos en un plano de dualidad. Y a partir de ahí venimos a resolver los conflictos, sobre todo aquellos que se relacionan con el hecho de sobrevivir. Y cuando suceden estos conflictos, aparecen obviamente estas cargas que también subyacen en nuestro subconsciente, que sirven para que nosotros usemos como recursos las mismas para poder solucionar ciertos conflictos que nuestra mente, por falta de capacidad, no puede. Entonces, cuando nos sentimos incapaces de resolver un conflicto que atenta con nuestra propia supervivencia y que pareciera que otras personas sí pudieran resolverlo o pueden resolver tranquilamente ciertos conflictos, nosotros a veces nos ahogamos en un vaso de agua porque estas programaciones que tenemos son muy fuertes y determinan prácticamente todas aquellas cosas que nosotros creemos que elegimos, ¿no? Pero que en verdad lo hace nuestro inconsciente, podríamos decir, Sí. por decir un porcentaje, ¿no? En un 99,7% de las cosas que nosotros creemos que manejamos, pero que no manejamos. Eh, pero bueno, es realmente esta frase que yo digo, el ser humano está obligado a buscar lo que desea, es la finalidad. La finalidad es importante, por eso la frase que harás cuando te cures, que invita a la finalidad. Teniendo una finalidad, todo lo biológico se acomoda a la finalidad. Es decir, una persona puede satisfacer sus necesidades biológicas perfectamente, puede estar sana, porque todo lo hace en función de esa finalidad. Entonces imagínate un niño que de pronto
va al baño en función de su finalidad, está contento en función de su finalidad, juega en función de su finalidad, sueña en función de su finalidad, todo lo hace en función de esa cosa que le hace cosquillas. Si nosotros tuviéramos esa finalidad, y si es concreta mejor, todo se acomoda, nuestro subconsciente, nuestra biología, se acomoda buscando el equilibrio perfecto para sobrevivir. Por eso la frase que harás cuando te cures es una frase muy fuerte que pega en el subconsciente, ¿no es cierto? Y obviamente que es una frase tan poderosa que hace que por el solo hecho de pensar nomás, ya uno empieza a liberarse de ciertos traumas, de ciertos bloqueos, ¿no? Que nos impiden realmente estar feliz. ¿Cómo ir atrás de nuestro deseo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo ir atrás de nuestro deseo? Bueno, Encontrarlo primero. Claro. claro, a veces es difícil porque cuando uno hace esta pregunta, la repregunta que surge es ¿y cómo hago? ¿No? Es la pregunta clásica. Cuando una persona viene a la consulta y sabe cómo hacer para resolver ese conflicto, pero el cómo hacer no es conveniente, no es funcional, el cómo hacer para muchas personas no es funcional, entonces la pregunta ¿cómo hago? Es una excusa. Obviamente que la persona o el individuo no lo hace ex profeso, sino que es un hecho inconsciente. La persona dice ¿cómo hago? Es como la pregunta del niño, ¿cómo hago? Entonces cuando la persona pregunta ¿cómo hace? Es porque todavía no ha tomado conciencia. Porque cuando una persona toma conciencia, ya en el momento mismo se le abre un panorama del futuro que lo vive como tal en el presente. Entonces en el presente ya está la solución. No va a estar en el futuro, está ahora, aquí y ahora, por el hecho de tomar conciencia. Porque la persona se ha iluminado, ha descubierto realmente la piedra filosofal de los conflictos de su vida. Entonces a partir de ese momento no hay ninguna pregunta, no hay ningún cuestionamiento. Sí hay un autocuestionamiento en relación con las cosas que nosotros queremos y soñamos, pero cuando hay una pregunta que ¡pum! Te descoloca porque es una verdad, entonces se moviliza todo. La persona se moviliza y raramente va a preguntar cómo hace, ¿verdad? Para poder encontrar esa finalidad. La finalidad ya está en cada uno de nosotros. Hay que descubrirla simplemente. No es una finalidad, porque puede ser, dentro de esa finalidad puede haber múltiples, ¿verdad? Matices, ¿eh? de finalidades dentro de esa finalidad. No es una finalidad y después no hay más. Es una finalidad y dentro de ella hay muchos matices. Entonces, lo importante es que la persona puede descubrir su finalidad sin buscarla, sin estar detrás de esa finalidad. Puede aparecer en cualquier momento de la vida y es el llamado. Entonces, hay que estar atento a los llamados, ¿no es cierto? Porque a veces puede resultar un conflicto buscar y estar detrás de una finalidad. Es como la persona que dice, yo quiero sanar, estoy detrás de sanar a toda mi familia. Quiero sanar el árbol, quiero sanar todos los lazos familiares, quiero sanar a todo el mundo. Entonces eso puede ser un conflicto realmente, ¿eh? Puede tener más que ver con lo que venimos a resolver que con lo que realmente queremos encontrar para nuestras vidas. Entonces, puede ser muy pobre el pedido, ¿no? Yo quiero sanar a mi árbol, quiero sanar a toda mi familia, a todo mi clan, pero ¿qué tal si esa no es la misión? ¿Qué tal si esa finalidad no es tan funcional? Sino que es funcional desde lo conflictivo, pero no desde el sueño, desde lo que venimos realmente a hacer los seres humanos, a vivir en felicidad, en plena felicidad. Como estar entreteniéndote en algo que no es, no es tu finalidad. Sí, sí, nos entretenemos y bastante y está bien, no está mal. Eh, Está perfecto. Cada uno debe entretenerse, explorar, investigar el mundo y debe hacer autodescubrimientos. Pero nadie nos apura. Eh, es algo que puede ocurrir hoy o mañana. No hay un apuro. ¿Por qué? Porque todo es perfecto. O sea, todo lo que sucede, sucede en tiempo y en forma y es lo que se presenta para poder resolver. Entonces, eh,
para mí está perfecto que una persona quiera seguir con su enfermedad porque le es funcional. Entonces hay enfermedades que son funcionales totalmente. Entonces, no hay que meterse en donde uno no lo llaman. Esa persona tiene que vivir lo que tiene que vivir y está perfecto. Ahora, si la persona pide ayuda, ya es distinto. Si la persona quiere hacer un Claro. cambio, hay una diferencia. Si la persona quiere pasar a otro estado de conciencia, quiere tener una vida más plena, una nueva forma de vivir, una nueva forma de sentir, está en todo su derecho porque esa fuente es la que nos pertenece a todos. En este momento estás haciendo una formación, seminarios, contanos para que la gente sepa qué haces. Bueno, sí, ahora acabamos de hacer un seminario en Buenos Aires, presencial, con acompañamiento online en el mismo momento, y se viene ahora un seminario de formación en descodificación biológica para el mes de octubre, del 16 al 25 de octubre. El seminario es obviamente con entrega de certificado oficial del Instituto Argentino de Descodificación Biológica. ¿Online? Con acompañamiento online, sí. Es presencial, como el Presencial. como el que tuvimos hace unos días, es presencial con acompañamiento online. Quiere decir que las personas están en el seminario presencial y al mismo tiempo están conectadas las personas online, que es como si estuvieran adentro del seminario. Sí. Esto es del 16 al 25 de octubre. Del 16 al 25 de octubre en Buenos Aires, Cava, y después nos vamos para Uruguay, Cancún, España, México, Estados Unidos. Ya está programada, digamos, los seminarios de formación en esos lugares. Obviamente que todo se tuvo que parar por el tema de las restricciones en el 2020. Entonces, bueno, el 2020 fue como un año sabático para mí, para resolver conflictos personales, podríamos decir. Y bueno, ya empecé en el 2021 con un calendario, digamos, de seminarios para formación. Daniel, ¿qué te pasa a vos en cada seminario, ¿no? Con la gente, con la persona que llega y la persona que se va? Con ese proceso que hacen. No, fíjate que son experiencias distintas cada seminario. Son emociones distintas, suceden cosas distintas. Los seminarios son distintos también, cada seminario es distinto por las diferentes experiencias que vamos teniendo en él. ¿Qué me pasa a mí? A mí me pasa que yo me la paso muy bien, ¿eh? Yo me divierto mucho, me río mucho, dando los ejemplos, contando anécdotas, pero sobre todas las cosas, por supuesto, la gran satisfacción cuando los alumnos están en ese inminente cambio, eh, cuando se pierde el miedo a la enfermedad, cuando noto que muchas de las personas que han sido formadas en el instituto, después de un tiempo que me entero que les está yendo muy bien en la vida, que han encontrado la mayoría su finalidad, que son abundantes en todo aspecto, digo, ¿no? En todo sentido. Y entonces yo digo que voy por buen camino, porque es lo que uno ve de todo lo que uno ha hecho, entonces es como que se reafirma cada vez más el hecho de seguir, ¿no es cierto?, creando, el hecho de seguir apostando e invirtiendo también, ¿no es cierto?, en los seminarios de formación. Entonces, como que todo va evolucionando cada vez más, eso es lo que yo siento. Lo que me pasa a mí es que eh, sí, hay cada vez siento más felicidad, más paz. Obviamente que cuando hay una organización, cuando se organiza un seminario, van sucediendo diferentes cosas antes del evento, ¿no es cierto? Que pueden causar algún tipo de estrés, pero eso es normal. Pasa también con las conferencias, pero con los seminarios de formación que duran 10 días, son 10 días de formación, son 8 horas por día. Bueno, estamos, digamos, conviviendo un grupo de personas que al principio se desconocen y después, en el transcurso del seminario, cuando termina, se ha formado una familia, ¿no? Se ha formado sí, algo maravilloso, algo muy lindo. Y bueno, eso es que cada grupo tiene una identidad determinada, ¿no?
todos los grupos son distintos. Y bueno, la verdad es que la palabra clave es satisfacción. La satisfacción Sí, de decías saber eso. que soy útil. Sí, de saber que estoy siendo útil, aparte de pasármela bien, Claro. es de utilidad y es funcional. Estás en tu función. Sí, por lo menos mi biología hasta ahora me está indicando Que eso. va bien. Claro. Sí. Daniel, nosotras recomendamos a nuestra audiencia, bueno, y esto que contaste, que vas a estar en México, que vas a estar en Uruguay, realmente lo recomendamos porque es un proceso, más allá de que uno después se dedique a formar, a ayudar, es un proceso que hacerlo propio, Un buceo personal. claro, es un antes y un después. Entonces, bueno, acá están con Daniel, que va a ser maravillas. Y es conocerse, es adentrarse un poquito más en uno, también en el otro, porque todo este compartir procesos tan profundos es una maravilla, ¿no? Conocernos humanos desde ese lugar. Desde el lugar de nuestras necesidades, digo yo, porque es la forma en que nos podemos conocer. Qué lindo, Realmente decir aquellas cosas que nunca le hemos contado a nadie, ¿no? qué maravilla. Es la mejor forma de conocerse. Blanquear la situación, que es lo que suele pasar en el seminario, ¿no? Que al principio, por esa máscara que todos tenemos, puede costar un poquito, porque todos tenemos una máscara social, una forma de presentarnos en la vida, una forma de decir las cosas, ¿no? A veces cuando yo les pregunto a los alumnos cuál es la finalidad, para qué vienen al seminario, y al principio siempre hay como una respuesta que queda bien decir, pero después nos damos cuenta que en el transcurso de los días que pasan, nos damos cuenta que no era lo que habíamos dicho, no era que habíamos venido para sanar a todo el mundo, que veníamos para sanar a nuestros hermanos, veníamos para algo mucho más importante que querer sanar a todo el mundo, sino descubrir nuestra finalidad concreta en la vida. Cuando digo concreta, me refiero al hecho de que muchas veces cuando planteamos ese pedido hacia el universo, podríamos decir, generalmente por nuestras programaciones que tenemos en la mente o por nuestros patrones mentales, no es concreto, sino que es abstracto, porque tenemos una mente compleja, una mente demasiado abstracta, y eso es por las programaciones que tenemos. Entonces, cuando nos vamos desprogramando de esas cosas abstractas que pueden hacer mucho ruido en la mente y que son como pensamientos parásitos muchas veces, Sí. cuando nos vamos desprogramando nos damos cuenta que teníamos en nuestra cabeza mucho ruido. Entonces, descubrimos que tenemos una forma de hacer un pedido concreto, porque nuestro cerebro funciona sobre la base de lo concreto. Entonces, como estamos divorciados de nuestro cerebro, y obviamente, como desconocemos estas leyes que son inconmensurables, leyes naturales, biológicas, cósmicas, podríamos decir, entonces no logramos percibir realmente cuál es el mensaje, cuál es, digamos, la señal que nos da nuestro cerebro muchas veces, ¿no? Cuando nos dice hay que descansar, hay que recuperar energía, hay que dormir, ¿no? Entonces estamos divorciados de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, que es el traductor, podríamos decir, de eso que llamamos subconsciente, nos da permanentemente señales, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, yo quiero una finalidad concreta para mi vida, ¿qué quiero de concreto? Yo tengo que darle a mi cerebro, que es, digamos, el tutor, podríamos decir, y a ese genio que todos tenemos, que le llamamos subconsciente, pero podría ser el genio de la lámpara de Aladino o de la botella, podríamos pedirle en forma concreta a esa cosa que tenemos dentro nuestro, esa voz de la verdad interna que todos tenemos, esa cosa que tenemos adentro nuestro, que es ese gran potencial, cuando le pedimos algo concreto, funciona. Funciona, lo que pasa es que es difícil al principio encontrarle la vuelta, porque estamos llenos de patrones, ¿no es cierto?, que determinan nuestros comportamientos, nos moldean nuestros comportamientos y nuestras emociones, obviamente. Entonces, cuando le decimos que esa cosa concreta que uno desea, que uno sueña, son con color, textura, olor, los detalles. Los detalles son muy importantes, ¿verdad? Cuando
cuando queremos algo para nuestras vidas. Entonces, si no le damos ese detalle que necesita, ese dato preciso que necesita nuestro cerebro, entonces nos cuesta. Pueden pasar años, ¿no es cierto?, hasta que lleguemos a lo que queríamos. Para tener una casa linda, tardamos 30 años. Porque así es nuestra programación, ¿no? El padre que a uno le decía, para tener esta casa tan bonita como la que tienen tus padres, vas a tener que sacrificarte como lo hemos hecho nosotros. Entonces ese sacrificio puede ser para esa persona 30 años, porque es el programa, ¿no? Cuando en realidad podemos tener todas aquellas cosas que nosotros deseamos aquí y ahora, pero bueno, es la fuerza, ¿no es cierto?, que hay que descubrir, esa fuerza interna misteriosa que todos tenemos, que está. Entonces hay que descubrirla nada más. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotras. Buenos augurios para todo esto que sigue del año. Y bueno, placer. Hermosísimo. Igualmente para mí. Gracias. Igualmente. Besos. Gracias. Igualmente para ustedes. Un beso a Besos. todos. Bendiciones para todos. Y bendiciones para todos, exactamente. Bendiciones para todos. Gracias, Daniel. Con placer.